¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Platicamos con ustedes, por supuesto, esta noche de lo que está sucediendo en Oriente Medio y la situación de varios, decenas de mexicanos quienes se encontraban atrapados precisamente en medio de este conflicto entre Israel y Hamas. Algunos de ellos ya han logrado salir de aquella zona, otros más, por supuesto, están esperando el apoyo por parte del gobierno federal, quien ya envió precisamente 2 aviones con ayuda humanitaria y también para rescatar a los mexicanos atrapados en Israel. Son 2 aviones que partieron de la base aérea de Santa Lucía y se calcula que en Israel aproximadamente residen 5,000 personas mexicanas. 2,000 en la Franja de Gaza, 35, perdóneme usted, 2 personas en la Franja de Gaza y 35 en Cisjordania. La primera aeronave, la Sedena, un Boeing 737, hizo escalas ya en Canadá, Irlanda, Turquía, antes de llegar a Israel, en donde se prevé regresar con 140 pasajeros. La segunda tuvo un pequeño retraso debido a diferentes circunstancias, pero también ya partió hacia esa zona, hacia esa convulsa zona del mundo. El presidente Andrés Manuel López Obrador durante la mañana del día de hoy ya esgrimió una postura sobre este conflicto y fue enfático al señalar que él estaba a favor de la paz, que no tomaba postura por ninguno de los involucrados, que él tomaba postura por la paz, por la solución pacífica de los conflictos. ¿Por qué? Porque México no quería guerra, porque su gobierno no apoyaba en ningún momento las salidas violentas. Esto horas después, por supuesto, iniciado este conflicto y de que se soltara una andanada verdaderamente absurda, taimada, mezquina, de diferentes protagonistas de la vida política nacional y de los medios de comunicación, tanto integrantes del Partido Acción Nacional como del PRI, como del PRD, así como comunicadores, como el caso de Pascal Beltrán, los Krause y otros más, quienes exigían de manera violenta, agresiva, desaforada en el mejor de los casos, bueno, Lili Telles, otros, que el presidente de la República diera a conocer ya de inmediato la postura de su gobierno, algo que sucedió, pero no fue suficiente para ellos. Fue la propia Secretaría de Relaciones Exteriores quien abordó este tema y mantuvo este lineamiento. Dijo, México siempre está a favor de la paz. No justificamos ningún tipo de acto, provenga de donde provenga, que genere algún tipo de conflicto que atente en contra de vidas inocentes. Esa fue la postura desde un principio de la Cancillería. ¿Qué era lo que buscaban estos personajes? Le reitero, como Pascal Beltrán, como Lili Telles, como la propia Xóchitl Gálvez, que de verdad fue lamentable leer ese tuit de Xóchitl Gálvez en donde reta literalmente a Claudia Sheinbaum, que todos sabemos perfectamente cuál es el origen de Claudia Sheinbaum, y la reta para decir, condenemos juntos el atentado del grupo terrorista Hamas. Ella es la que lo llama así, yo solamente se lo comparto, y a ver si tienes y no sé qué y no sé cuánto, tratando de sacar raja política de una tragedia humanitaria. A ese nivel de desesperación llega ya el caso de Xóchitl Gálvez, de la derecha, que se montan en una situación de este tamaño. Si uno ve las imágenes que están sucediendo a aquel lado del mundo, no puede comprender que haya personajes de esta calaña. Pero esto es la característica de la derecha, porque si elevamos precisamente ya el análisis hacia los medios internacionales, te encuentras precisamente con esa enorme hipocresía. Aquí en México, los corifeos, por supuesto, de la derecha, muchas veces cuestionaron a Rusia por su respuesta en contra de Ucrania, sin más análisis que ponerse del lado de los Estados Unidos y criticar la postura del gobierno mexicano, que fue exactamente la misma. Nosotros no vamos a estar a favor de ninguna de las dos partes. Entonces había que ponerse del lado de lo que dictaba Estados Unidos, porque Estados Unidos les paga a esos intelectuales orgánicos, les paga a esas ONGs, y muchos comunicadores, por sentirse, no sé, la verdad,
interesantes o por simplemente golpear al gobierno de López Obrador, se cargaron también de ese lado, poniendo hasta las banderitas de Ucrania en sus cuentas de X o de Twitter. Y decían que era desproporcionada la respuesta de Rusia, que era un abuso lo que estaba haciendo Rusia en contra de la población ucraniana. ¿Y ahora? ¿Ahora qué cambió? Porque es desproporcionada la respuesta de Israel en contra de civiles. Nadie justifica jamás el comportamiento criminal de Hamas al ir en contra de civiles también. Cualquiera que lleve a cabo acciones en contra de civiles es injustificable. Pero, ¿por qué una cosa y la otra? ¿Por qué no se condena igual la respuesta de Israel, que es completamente desproporcionada? Porque a final de cuentas la brutalidad de Hamas le abrió la puerta, le dio el pretexto perfecto al gobierno de derecha de Benjamín Netanyahu para comenzar algo que ha anhelado durante décadas la derecha de israelí, una campaña de exterminio en contra de los palestinos. Y los medios de comunicación guardando silencio, los medios de comunicación defendiendo, por supuesto, solamente la postura de Occidente. Occidente que durante mucho tiempo Francia, Alemania, Inglaterra, el propio Estados Unidos, ahora reaccionan brutalmente, hablan de que llegan a defender a su socio a Israel, pero nunca han levantado la mano para pedirle a ese mismo aliado, oye, tranquilo, deja de colonizar, deja de violentar, deja de aislar y cercar como tienes a los palestinos. Varios analistas serios lo han dicho, un apartheid. Entonces sí se tiene que analizar y deslindar responsabilidades de cada uno de los actores políticos desde los medios de comunicación. Hay voces que dicen, qué extraño que al Mossad se le haya pasado algo así, cuando es uno de los mejores equipos de inteligencia, servicios de inteligencia. Se permitió precisamente para llevar a cabo una acción de esta forma. Es una de las preguntas que están ahí sobre la mesa. Pero la respuesta tiene que ser cuestionada, así como se cuestionó la acción por parte de Hamas. Y entender lo que ha estado viviendo el pueblo palestino desde hace ya décadas. Porque el origen de este conflicto se ha discutido mucho. Y algunos lo resumen en territorio, religión, política. Pero la gran pregunta es, ¿quién gana con la perpetuación de este conflicto? Pues obviamente aquellos que han hecho de la guerra la base de la economía, que desde Richard Nixon sentaron las bases precisamente para que el neoliberalismo fuera el que rigiera el comportamiento de todos los países, creando el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, gente por la cual nadie votó jamás y que sin embargo son los que determinan el periplo de las economías mundiales. Te sancionan, te aíslan, toman determinaciones si no cumples con cada uno de sus estándares. ¿Cuántos economistas, cuando llegó López Obrador, dijeron, no, es que López Obrador va a llevar la economía al barranco? No ha pasado nada. Y ha tomado decisiones López Obrador en contra de los mismos índices por parte de estos grupos que han tenido que aceptar que no se ha hecho nada mal el trabajo. Pero aquí el punto es que desde esa época de Nixon, profundizado por supuesto por Bush, por Reagan, por Margaret Thatcher, por todos estos personajes, la economía de la guerra es lo que hace girar la rueda a nivel mundial. Y esa economía, precisamente, ese sistema económico, precisamente, es el que hoy por hoy está generando esta tragedia humanitaria en cada parte del mundo, que está detrás de lo que sucede en Ucrania, en donde la población ucraniana ha perdido absolutamente todo, y todo con un pretexto nada más, para beneficiar a los señores de la guerra, que son los únicos que ganan y a los cuales les estorba la paz. Por eso es que la postura de México a favor de la paz molesta hasta la embajada de Israel, que exige que México tome postura cuando te preguntas, ¿de verdad son las víctimas? Después de la respuesta que dieron, ¿son las víctimas? ¿De verdad? ¿Ustedes qué opinan? Por supuesto, déjenos sus comentarios y como siempre un gusto, como siempre un verdadero placer que nos acompañen y recuerden que más o menos en una hora estará con nosotros el profe Jesús López Almejo dándonos un pormenorizado análisis de este tema a su estilo, por supuesto, el que es un experto en la materia. Yo regreso al ratito y como siempre un gusto, como siempre un placer.